Bueno, es que tengo un pie en las humanidades y otro en las ciencias sociales. O sea, ciencias sociales quiere decir comunicación, que está en México, está en ciencias sociales, y es en donde trabajo, en la UAM Xochimilco. Pero aunque yo estudié la carrera de comunicación, en licenciatura, mi trabajo de investigación, ¿no? Los cerca de 40 libros que he publicado de investigación son de teoría literaria, ¿no? Ese es mi campo. Pero en Xochimilco no hay humanidades y no hay literatura y no hay la aproximación humanística al cine. Entonces digamos que mi formación original, independiente de la institucional, siempre ha sido en literatura. Y en humanidades, y la mayor parte de mi investigación, digamos, individual, y el doctorado, ¿no? Pero precisamente el doctorado en el Colegio de México tardaron 20 años en reconocerlo, porque estaba incorporando elementos del cine, ¿no? Entonces estoy con un pie en las ciencias sociales y estudios de cine, de teoría, pero con el otro en la investigación de teoría literaria. Entonces lo que trato es de hacer una integración. El cuento, por ejemplo, se consideraba como un paso preliminar para escribir novela, que es el género importante. Sin embargo, ese era un argumento más bien de tipo comercial, ¿no? La novela se vende más que el cuento, y el cuento se vende más que la poesía. Pero la verdadera literatura está en la poesía, ¿no? Que se desprende después al cuento y a la novela. Y algo similar ocurre aquí. Lo que pasa es que coincide lo que ocurre en literatura muy breve con el género audiovisual más breve, es la existencia de estos espacios de difusión en las redes. La existencia de YouTube, ¿no? Que es relativamente reciente, ¿no? Es un fenómeno del siglo XXI, coincide con lo que está ocurriendo con los estudios de minificción literaria. Por ejemplo, el primer gran libro de minificción literaria es de 1917 en México, Julio Torri, pero la primera tesis doctoral es del año 86. Ahora hay docenas de congresos y de antologías de minificción, hay cientos de concursos, pero esto se ha ido multiplicando geométricamente en literatura en los últimos 3 o 4 años, gracias a las redes digitales. Creo que en el caso de la minificción audiovisual ocurrió algo similar. La existencia de YouTube y otras plataformas, ¿no? digitales, la posibilidad de grabar en celular, ha producido incluso los festivales de celucine, y en fin, creo que coincide tanto en literatura como en lo audiovisual la importancia de los soportes y las plataformas audiovisuales. ¿Hacia dónde va? Probablemente está ocurriendo, creo que el fenómeno del auge que tiene la nanoficción audiovisual ha sido posterior a lo que ha ocurrido en literatura. Entonces lo que ocurrió en literatura es que los textos más breves no cuentan historias, por lo menos no en Latinoamérica, que es donde se produce la más importante cantidad y calidad de materiales literarios breves, ¿no? De menos de una página. Estos textos no solo cuentan una historia, sino que tienden a, de alguna forma, dialogar con la tradición literaria, con grandes textos literarios de manera irónica y lúdica, y sobre todo tienden a ser muy poéticos y generar estrategias de complicidad con los lectores. Entonces, un texto de minificción produce su propio lector, ¿no? No es un lector que ya existe y que discrimina entre leer novela o leer un libro de minificción serial, sino que el texto de minificción construye a su lector, ¿no? Se va construyendo en el proceso de lectura y de relectura irónica. Y creo que esto es lo que podría ocurrir en el futuro inmediato en el caso de la minificción audiovisual. Creo que ya no va a estar solamente contando una historia, sino que va a estar experimentando con el lenguaje audiovisual para recordar que todo el tiempo estamos interactuando con estos materiales audiovisuales. Podemos ya intervenir en ellos, podemos reconstruirlos imaginariamente, y creo que esto está produciendo otra forma de fruición que no existía hace 10 o 15 años, ¿no? Ahora, en cuanto a cómo aprovechar todos estos nuevos recursos para la educación, bueno, la educación es muy amplia, pero creo que precisamente está habiendo un giro muy importante en el que primero se trató de crear la disciplina del análisis audiovisual, que es una profesión que no existe todavía en Latinoamérica. No contamos hoy en día, en 2012, con ningún posgrado en estudios audiovisuales en ninguna universidad latinoamericana, ¿no? Por lo tanto, tampoco hay una teoría de lo audiovisual escrita en español de alcance universal, ¿no? Solo hay reflexiones, digamos, muy indígenas, como dicen los franceses, ¿no? De casos muy particulares.
¿no? El documental militante, etcétera, etcétera, pero no una teoría universal. Creo que además de, digamos, crear la profesión de análisis cinematográfico, me refería a un giro que consiste en el hecho de que hay un interés por lo que llamamos el análisis instrumental de los medios audiovisuales. Cómo utilizarlos, sobre todo los materiales muy breves, como apoyo para la enseñanza de cualquier disciplina universitaria, cualquiera, ¿no? Esto se ha hecho de manera espontánea, digamos, sin una sistematización deliberada, pero creo que en Latinoamérica se está empezando a tomar la delantera para sistematizar este uso de los materiales audiovisuales, sobre todo los más breves, como un apoyo para estudiar cualquier disciplina de ciencias sociales, de ciencias humanas o de ciencias naturales. Esto es lo que se conoce desde hace unos 50 años en Europa y en los Estados Unidos sobre todo, como la profesión del análisis de secuencias, ¿no? Es decir, que no todas, pero la mayor parte de las secuencias de un largometraje tienen cierta autonomía formal, ¿no? Es decir, las puede uno estudiar de manera autónoma, y eso es lo que uno encuentra en los libros de texto universitarios para el análisis del lenguaje cinematográfico. Y esta autonomía de la secuencia, ¿no? La secuencia puede durar 20 segundos o 7 minutos, ¿no? Coincide de alguna forma con la producción de materiales que son efectivamente autónomos, ¿no? Que tienen una duración a veces menor a un minuto. Son recursos muy similares, ¿no? Bueno, creo que lo que estamos hablando es de saber cómo ver, no solo cómo ver cine o los materiales audiovisuales, sino cómo leer la realidad, ¿no?